Hola, buenos días. Bueno, antes de nada, gracias por venir. Espero que os guste la presentación y, bueno, un placer estar aquí. ¿Me oís bien, no? Sí, porque estoy medio dentro, medio fuera de la... Bueno, en primer lugar me gustaría deciros de qué va a ir la charla. Soy investigadora en la Universidad Pontificia Comillas y lo que me gustaría un poco aprovechar esta oportunidad para reflexionar sobre las relaciones humano-animales, ¿de acuerdo? Desde la perspectiva... ¿Así mejor? Okay. Desde la perspectiva de género. ¿Esto qué significa? En un principio tenemos que definir qué es género. Normalmente se sigue utilizando sexo, pero sexo es un término biológico. Simplemente nos describe la diferencia entre los hombres y mujeres, pero desde el punto de vista biológico, fisiológico. Sin embargo, el género es diferente. El concepto de género supone una construcción social, supone que hay más, que es que no naces así, se construye. Eso significa que hay una serie de implicaciones y también una participación social para la construcción de género. Hombres y mujeres, es verdad, nacen diferente biológicamente, pero también, por ejemplo, desde que está dentro de la madre, se sabe que se le trata diferente, se le habla diferente, cuando nace tiene colores diferentes, la ropa es diferente, la música que se le pone es diferente, cómo se le regaña es diferente, y al final todos esos aspectos van formando lo que es el género. Entonces, desde la investigación, aunque se sigue utilizando sexo, no es correcto, porque el sexo en sí no existe. Siempre es género, porque es una construcción social. Hombres y mujeres somos diferentes porque nos educan diferente. Los gustos son diferentes, en fin, todos son diferentes. ¿Qué pasa? Que el sexo, claro, no supone ningún planteamiento filosófico ni social. Lo que hace es no replanteas ni cuestionas las estructuras. El género, sí, y el género es problemático. A la gente no le gusta hablar de género porque supone que es algo construido entre nosotros. Por eso, por ejemplo, Puleo dice que, claro, es un concepto político. ¿Y ahí por qué? Porque se construye entre todos. Y revolucionario. Entonces deberíamos hablar siempre de género reconociendo cómo se moldea la sociedad en cuanto nacemos, ¿no? Cómo nos moldean, como hombre o como mujer. Pensamos que somos libres, pero esa libertad está construida. Es algo, nuestros gustos, porque nos maquillamos, porque vestimos, los hombres no visten solamente pantalones, no falda, todo es construido. Es revolucionario y peligroso, porque claro, supone cuestionar qué responsabilidad tenemos cada uno para establecer otro tipo de discurso, para romper esas dinámicas, para romper esos estereotipos, esa separación, esas brechas entre hombres y mujeres, y por eso es revolucionario. Es peligroso, sobre todo para los hombres, que son los privilegiados, bajo la estructura de patriarcado, y por eso, claro, a ellos, sobre todo a ellos, no les gusta hablar de género. En la investigación se sigue hablando sobre todo de sexo. Entonces tenemos que corregir también esta tendencia, ¿no? Es performativo, ya lo he dicho, se construye entre todos y todos participamos, también las mujeres. Las mujeres reforzamos esas estructuras. ¿Por qué yo llevo pintalabios? Porque así me educan, así lo veo, así nos acabamos viéndonos más guapas, pero es una construcción social. Es la percepción que tenemos de nosotras mismas y de nosotros mismos. Entonces la libertad de uno es construida por los demás, pero nosotros también participamos de esto. Eso es lo que significa performativo. Hoy vamos a reflexionar sobre esas relaciones humano-animales desde la perspectiva de género. ¿Para qué? Pues para visualizar, para hacer visible todas estas dinámicas que van alimentando todas esas relaciones, sobre todo las relaciones humano-animales, que es mi campo de estudio, ¿no? Lo que sería mi línea de investigación, qué tipo de relaciones construimos con los animales. Todo está basado, en la investigación, soy investigadora, y trataremos género y los animales en general, qué tipo de relaciones tienen las mujeres, qué tipo de relaciones tienen los hombres con los animales, también desde el punto de vista activismo, activista animalista, y por último, el veganismo. Género y los animales. Aquí nuevamente tenemos como que diferencia, porque el género y los animales, ¿qué significa cuando te decimos qué relaciones tenemos con los animales? Es mejor como ir determinando y separando qué significan las relaciones con los animales en términos generales, después las actitudes humano-animales, que suponen qué consideración o qué capacidades le atribuimos a los animales y también consideración moral, y por último, qué actitudes tenemos hacia el uso de los animales. Entonces hemos visto que se pueden ver diferencias en estas tres dimensiones.
En general, las mujeres tienen una visión más positiva de los animales. Claro, esto es importante para entender después otras conductas, otro comportamiento en relación con los animales, y una de ellas es el vegetarianismo y el veganismo, ¿no? Vemos que las mujeres tienen una visión mucho más positiva hacia los animales. En general, tienen menos repulsión hacia los animales. Cuidan de ellos, es quien asume las responsabilidades hacia los animales, a diferencia de los hombres. Les atribuyen más derechos cuando tú le preguntas qué capacidad, igual, ya lo veremos eso, ¿no? ¿Qué derechos merecen los animales? Las mujeres siempre le atribuyen más derechos que los hombres a los animales. Y también ven como una protección individual. Esto es muy interesante porque es lo que nos distingue el movimiento de protección animal del movimiento ambientalista. Una de las características que nos definen es que vemos a los animales individualmente. Por eso nos parecemos más, en términos de derecho, nos parecemos más al movimiento de derechos humanos que al movimiento ambientalista. Porque el movimiento ambientalista ve especies y ve la protección grupal de las especies. Nosotros no, nosotros reconocemos a cada individuo personalmente, ¿no? Sabemos que cada un individuo y tendemos a, claro, pensamos que cada uno tiene derecho a tener una vida profunda con experiencias positivas y experiencias negativas. Yo tengo gatos. ¿Y quién tiene gatos aquí o perros? Cada uno es diferente, cada uno tiene unas manías, cada uno es una persona en sí mismo. Cuidado con lo de persona, a veces os asustáis. Cuidado, somos personas, reconocemos el derecho, personas físicas y personas jurídicas. Las empresas son personas, pero los animales, cuando tocamos el tema de personas, nos escandalizamos, ¿no? Eso será un recorrido. Pero el hecho es que cada individuo es una persona y cada animal es una persona. Pero las mujeres ven eso más que los hombres. Más diferencias. Cuando pasamos a las actitudes humano-moralistas, por ejemplo, que eso es como yo lo he denominado, para hacer referencia a qué capacidades tenemos, las capacidades mentales, la consideración moral y el afecto. Es verdad que la mujer cuida más de los animales, asume más responsabilidades, pero en el afecto no siempre hay diferencias significativas entre hombres y mujeres. Sin embargo, en las capacidades mentales sí. Cuando tú le preguntas, y a por ejemplo, eso es lo que dice la literatura en general, los estudios, pero por ejemplo, en mis estudios lo que aparece es que hay una diferencia importante, significativa, cuando le preguntas a las mujeres qué capacidad de conciencia crees que tienen los animales. Y qué capacidad, por ejemplo, de sentir emociones tienen los animales. Y ahí vemos que hay diferencia entre los hombres y las mujeres. Igualmente, cuando le preguntamos consideración moral, los intereses de los animales, crean en qué nivel deberían estar respetados y protegidos, las mujeres nuevamente otorgan más consideración moral a los animales que los hombres. Como vemos, el sufrimiento no hay diferencia significativa. Esto es importante porque el movimiento de protección animal se ha fijado desde hace mucho tiempo en la capacidad de sufrimiento. Eso, como vemos, no hay diferencia entre hombres y mujeres. La mayoría de nosotros consideramos que los animales tienen capacidad de sentir sufrimiento, de sufrir, y entonces, bueno, pues les otorgamos la misma capacidad. Entonces, lo que deberíamos es atender más a la consideración moral y a estudiar por qué las mujeres atribuyen más conciencia y capacidad de emociones a los animales que los hombres. Este es, por ejemplo, esta es lo otro que sería como un resumen. Cuando aterrizamos al detalle de cada animal, volvemos a ver diferencias. O sea, una cosa es que en abstracto, el concepto abstracto más global, veamos diferencias, y cuando aterrizamos en cada animal y queremos ver dónde están las diferencias entre ellos, volvemos a ver las diferencias. Todo lo que señala flechas, hay diferencias significativas entre hombres y mujeres. Por ejemplo, si se le dice, vale, por ejemplo, ¿qué capacidad emocional le atribuyes a las gallinas? Hay diferencia. ¿Qué capacidad de emociones, de tener emociones, le atribuyes a los peces? Hay diferencia. Y las mujeres siempre le atribuyen más capacidades a los animales que los hombres. Incluso, como veis, en cada especie animal. Esto es importante, por ejemplo, cuando hacemos campañas
deberíamos tener en cuenta ya y partir de aquí para ver de dónde partimos y cómo es percibido el animal para las mujeres y para los hombres. Entonces, las campañas deberían... Nosotros, otra cosa que hacemos es, claro, la mayoría somos veganos. Y hablamos de protección animal como si toda la población entendiera que la protección animal debe extenderse a todas las especies animales. Pero vemos que en la población general no es así. Este estudio está basado en universitarios de toda España que no eran vegetarianos ni veganos. Entonces, la población, que sería nuestro objetivo, ¿no? Nuestro target. Vemos, por ejemplo, bueno, aquí se ve en la consideración moral, igual, mirad aquí. Esta sería la consideración moral y mirar todas las flechas. Cuando vemos que hay mucha diferencia en las distintas especies, ¿qué consideración moral merecen los intereses de los animales? Vemos que se repite en muchas especies. Podéis interrumpirme en cualquier momento, o sea que podemos dejar las preguntas al final, pero también si tenéis alguna pregunta durante la presentación, ningún problema. ¿Qué pasa cuando le preguntamos cuáles son tus actitudes hacia el uso de los animales? Porque una cosa es otorgarle capacidad y otra cosa es cuando lo aterrizamos, ¿vale? ¿Qué consideras tú? ¿Cuál es tu percepción? ¿Cuál es tu opinión sobre utilizar los animales para el beneficio de los seres humanos? Aquí vemos, bueno, tradicionalmente hemos visto que se divide en 4 áreas, ¿no? La experimentación, vivisección, la alimentación, lo que sería el entretenimiento y la vestimenta, que esas son las cuatro columnas de la protección animal. Vemos que el entretenimiento, ya lo hablaremos, las mujeres son y otorgan, tienen unas actitudes utilitarias negativas, lo que significa que condenan mayormente el uso de animales en las 3 áreas, generalmente. Ojo, pero aquí hay, otra vez, cuando se aterriza a qué tipo de, por ejemplo, de entretenimiento, podemos ver diferencias o no, ¿de acuerdo? Es que estamos acostumbrados a utilizar aspectos muy generales, conceptos muy abstractos, pero lo que nos interesa para las campañas es ser mucho más concreto, ¿de acuerdo? Si tenemos una campaña contra la caza, deberíamos mirar dónde están las diferencias. Esto es un estudio de Ohio y después, evidentemente, depende de la cultura, depende del país, van a repetirse distintos parámetros de diferencia. ¿Qué pasa aquí? Esto es un estudio de Ohio, por ejemplo, y vimos, se ve que las mujeres y los hombres tienen distintas actitudes dependiendo de los animales que se utilicen en la caza. O sea, hasta este detalle podemos verlo. Cuando el 19% de las mujeres apoyan la caza de mamíferos y el 25% de patos. Pero también, por ejemplo, vemos diferencia en el mítico caza de trofeo, ¿no? Que se llama. Volvemos a ver diferencias. Entonces, esto lo que nos lleva es, hay que hacer más investigación, hay que saber más al detalle dónde están las diferencias. Este es mi estudio, preguntábamos 21 usos y preguntábamos, ¿cuál es tu actitud? ¿En qué nivel es tolerable o tú la aceptarías o es intolerable utilizar los animales para todos estos distintos usos? La diferencia significativa estaba en todos esos. En todos esos usos hay diferencia significativa entre hombres y mujeres. Vemos después, otra vez, si lo vemos en detalle o podemos abstraerlo. Entretenimiento, cuando tú lo cogías, o analizabas esos factores y lo ponías, esos indicadores, lo ponías en distintos factores, entretenimiento, alimentación, como hemos dicho, experimentación, veíamos que podía haber diferencias o no. Pero cuando estudiamos cada uno de los comportamientos, vuelven a aparecer las diferencias. Género y activismo, eso es otra cosa, otra área que nos interesa evidentemente a nuestro movimiento. ¿Qué pasa? Sabemos que la presencia del movimiento de mujeres es mayoritario que el de los hombres, eso lo sabíamos. Lo sabíamos en Estados Unidos, lo sabíamos en otros países, nos faltaba por saberlo en nuestro país. Después lo veremos, ¿no? La diferencia. Sin embargo, también sabemos que tiene un coste mayor personalmente y profesionalmente. ¿Qué pasa? Que llevamos más tiempo, pero también damos más al movimiento, nos entregamos más. El hombre suele, bueno, pues llevarlo con otras actividades, participa, es activista, pero no lo deja todo. Las mujeres que dejamos prácticamente todo o dirigimos toda nuestra carrera para la protección animal, el número es mucho mayor que el de hombres. Eso evidentemente tiene un coste personal. También sabemos el estrés que sufrimos, sobre todo al principio, depende de las campañas que llevemos,
pero también tiene un coste profesional, claro, porque el movimiento seguimos siendo clase media y evidentemente ahora el tema no es muy interesante como para poder llevar una vida más o menos sostenible, ¿no? Comparado con otras industrias o otros sectores. Sin embargo, también estamos viendo que tiene más apoyo del grupo. Das más, pero también recibes más. Y esto tiene relación también porque el 73-76% del movimiento somos mujeres. Estos son resultados de algunos estudios realizados en España, que he realizado con distintas organizaciones y vemos, pues eso, alrededor del 73-66% somos mujeres. Seguimos siendo clase media, como lo veis, 59, 56, 50%. Seguimos siendo clase media, pero lo importante es el 70 o 60. Desde el punto de vista del movimiento, pues claro, esto plantea muchísimas cuestiones. ¿Cómo podemos también incluir más hombres? ¿Cómo deberíamos también estar trabajando en llamar a más hombres para que participen dentro de nuestro movimiento? ¿Qué pasa cuando aterrizamos? Decimos, vale, hay diferencias cuando hablamos de los animales, hay diferencia cuando hablamos de activismo. ¿Qué pasa cuando aterrizamos en el veganismo? Y volvemos nuevamente a ver diferencias. ¿Cómo hemos estudiado esto? Esta es parte de mi tesis doctoral y lo que diferenciamos era factores actitudinales, factores sociales y también factores prácticos, lo que sería, bueno, a la hora de llevar a cabo el veganismo, con qué barreras, cómo te mueves tú para la hora de adoptar el veganismo. En los factores actitudinales, y tampoco sorprende porque dado lo que hemos visto, los animales son diferentes, participamos más, pues esto también se va arrastrando, ¿no? Los factores actitudinales, tenemos emociones más positivas hacia el veganismo, vegetarianismo, hacia las verduras, tenemos como una predisposición, ojo, construida socialmente hacia las verduras y el vegetarianismo. También suponemos que nuestro impacto va a ser mejor cuando valoramos, le preguntas, ¿qué impacto crees que tienes cuando te conviertes al vegetarianismo, adoptas tu impacto, tu evaluación del impacto de las mujeres es mayor que la de los hombres? Y eso, claro, lo que hace es motivarte más porque ya partes de que tu impacto vas a tener un mayor impacto y eso va a afectar a todo el resto de los factores. Cuando se le pregunta, ¿y por qué razón eres vegetariana? El 65% dice, por razones de compasión. Y en hombres, solamente el 15% dice, por razones de compasión. Pero otra vez, esto hay que tenerlo no de forma aislada. Hay que entender todo el modelo, cómo se relacionan unos elementos con otros, para entender estas cifras. Tienen emociones más negativas hacia la carne. A más mujeres le produce asco, y el asco es una emoción moral, que los hombres. Esto ahora lo veremos por qué es así, ¿no? Pero, por ejemplo, los hombres tienen más apego a la carne, y ya veremos en qué se basa esto, en qué se sustenta. Es muy curioso cuando las mujeres que consumen carne, los hombres que consumen carne, también cuando se le pregunta una justificación de por qué sigues comiendo carne, las excusas, las explicaciones son diferentes la que te da el hombre que te da la mujer. La mujer te da excusas más indirectas, bueno, es que todo el mundo lo hace, es que más indirecta, y el hombre va directo. No, es que los animales están aquí para ser consumidos y ese es el destino. Son mucho más directas y el otro, la mujer empieza a dar más vueltas. No sabe cómo justificar y sigue justificando por qué sigue comiendo carne. Y el hombre tiene como su guía y la va soltando y es mucho. El estudio, esto muy interesante, es de Rothgerberg de 2012. Lo recomiendo porque es muy, muy interesante. ¿Qué vimos en España? Aunque la muestra era pequeña, porque no teníamos muchos veganos, claro, somos menos del 2% en la población española, pero cuando vimos y aterrizamos, vale, queremos saber por qué las razones para evitar el consumo de animales, ¿en qué se basan? Y volvemos a ver, ¿veis? Los animales, en la mujer, la media es mucho más alta que la de los hombres. Nuevamente se confirman los estudios que, ya digo, esto no es confirmatorio, pero sí apuntan a los estudios de otros países. ¿Qué pasa? La razón animal, la protección animal, la conciencia animal aparece como una razón más importante para las mujeres que para los hombres. Y el asco también. Recordad que el asco es una emoción moral que nos ayuda. De hecho, hay una investigación muy interesante que dice, solamente empezamos a descubrir el asco, a desarrollar el asco por productos animales cuando dejamos absolutamente de consumir animales. Esto plantea, por ejemplo, una pregunta de investigación nuevamente, ¿qué pasa cuando
lo que recomendamos es reducir el consumo animal. Si el asco se supone que es un factor que predice y te hace moverte al veganismo, si sigues comiendo carne, no vas a desarrollar ese asco y luego no vas a ver a los animales, que está conectado el asco con cómo percibes a los animales. ¿Veis? O sea, lo que decía ayer, por ejemplo, en el programa de Causa Perdida, que está aquí Ruth Montiel, era eso, es que somos muy complejos y todavía pues estamos un poco averiguando cómo conectan todos los factores. En este es muy interesante porque vemos que los hombres le dan más importancia a la salud. Los hombres cuando dejan de comer animales, vemos que se basan más en la salud, comparado con las mujeres, y en el peso. Esto es fascinante. ¿Qué pasa? Porque ahora lo veremos, perdonad. Esto es fascinante porque según la literatura, ahora lo veremos después. Perdonad que me he ido atrás. Lo siento, está en otra. Después volvemos a eso, lo retomo a esa. Es que me he animado con la... Bueno, aquí, ¿no? Con el peso. Ahora lo veremos, pero lo introduzco aquí. Siempre se le ha achacado a las mujeres que adoptan el vegetarianismo para controlar el peso. Sin embargo, cuando le preguntan a los hombres por qué te interesa o por qué reduces la carne o por qué evitas animales, siempre son más ellos que las mujeres. Ojo, la diferencia no era significativa aquí porque no podíamos establecer análisis estadístico porque no teníamos datos suficientes. Pero es interesante para las futuras investigaciones, ¿no? Esto tiene que ver con las capacidades y la atribución de autonomía que las mujeres recibimos en la sociedad. Esto es desglosado por animales, nuevamente vemos diferencias. Cuando evitan un animal, las razones son diferentes. Nuevamente, eso es interesante para las campañas, para saber por qué un hombre deja de comer carne de roja o por qué deja de comer cerdo, es diferente hombre o mujer. Cuando se le pregunta también las razones, vemos que aquí las actitudes, las mujeres consideran que es más ético dejar de comer animales y en la adopción del veganismo lo relacionan más con un carácter ético que los hombres. Luego también cuando nos preguntamos por qué las mujeres somos más vegetarianas, más veganas, es que hay muchísimos factores que están afectando. Vemos a animales diferentes, le atribuimos distintas capacidades, consideración moral y además consideramos que el veganismo es una adopción más ética que los hombres. Factores sociales, y aquí también encontramos diferencias, y esto está conectado a lo que decía antes del peso, ¿no? Las mujeres, muchísimas veces cuando decimos somos veganas, no estoy planteándome ser vegetariana o vegana, enseguida aparece la dimensión paternalista de nuestra sociedad, el carácter paternal, ¿estás seguro? A ver si te va a hacer falta algo, a ver si... ¿no? Es esa preocupación, cosa que no vemos en los hombres. Los hombres, por ejemplo, se sabe en las investigaciones, hay pocas investigaciones sobre este tema, que cuando un hombre decide ser vegetariano, se le acepta. Es como un poco de, bueno, pues tú sabrás lo que es mejor para ti. Sin embargo, la mujer se nos cuestiona. Y además se piensa que es o bien por control de peso, porque queremos estar más guapas, o bien por trastorno alimentario, ¿no? Eso es como lo primero que aparece. Incluso los médicos se sabe que esto es así, ¿no? Que se empieza a preocuparse uno, oye, si eres mujer, a lo mejor es por trastorno alimentario. En los hombres no pasa esto. En los hombres, cuando uno deja, no dice, a lo mejor tiene un trastorno alimentario. Se cuestionan de verdad, y esto es lo que se dice, puede ser que sea porque se cuestiona nuestra autonomía para tomar decisiones sobre nuestro cuerpo y sobre nuestras decisiones de comportamiento en la sociedad. Recibimos más respuestas hostiles, sobre todo ¿de quién? Claro, de hermanos, padres, amigos. Cosa que no pasa con los hombres. Entonces, todo esto, imaginaos, todos los factores que están afectando cuando tú le dices a una persona hazte vegetariana o hazte vegana. Es que hay muchos factores que van a determinar su conducta, ¿no? Y que lo mantengan en el tiempo. Porque puede ser que tú estés decidida, pero el machaque emocional, el machaque que está recibiendo la mujer y el hombre no es lo mismo. Pero aún así, recordad, 76% somos mujeres. Tampoco sabemos
cómo las mujeres procesamos esa información y cómo gestionamos toda esa tensión que vamos recibiendo de nuestro entorno, ¿no? Eso es algo también que debe estudiarse, sobre todo para ayudarles a mantener la alimentación y mantener el estilo de vida durante mucho más tiempo. ¿Es un problema estructural? Es un problema estructural y es paternalismo y patriarcado. Porque si a los hombres no se le ocurre, no ocurre lo mismo, es la relación. Pero los hombres también tienen su tortura, ¿eh? Los hombres también viven sus propios problemas cuando deciden ser vegetarianos o veganos. ¿Por qué? Porque la carne en nuestra sociedad está vinculada a poder, dominación, son como los símbolos del consumo que nadie habla. Se refleja y dice, no, es que es más racional, el hombre sí necesita consumir más carne que las mujeres, un montón de excusas, pero realmente lo que están conectadas es al poder y a la dominación, a la violencia, que es, otra vez volvemos al patriarcado y las estructuras que nos enseñan que el hombre debe ser dominante, que el hombre es más fuerte, que el poder de entender el hombre, las teorías de poder lo siguen también, confirman esto. La forma de entender el poder, los hombres y la mujer, es diferente. La mujer el poder lo considera más como un tema de cooperación, más como Foucault o más como Hannah Arendt, mientras que en los hombres es más de dominación, de poder, de sometimiento del otro. Se cuestiona su hombría. Este es el punto clave que le pasa a los hombres. Cuando un hombre decide ser vegetariano, el círculo más cercano, pues que evidentemente también empieza a cuestionar su hombría. No todos los hombres, ya lo vemos que las mujeres sienten que tienen más presión que los hombres, pero la hombría es el punto que empieza a cuestionarse. No eres hombres, ¿por qué? Porque hay comidas en nuestra sociedad que se consideran más femeninas y otras más masculinas. La carne, por tradición, se considera más masculina, solo tenéis que ver los anuncios. Pensad los anuncios de hamburguesa, los anuncios de carne. ¿Quién pone el marketing? ¿Quién lo anuncia? ¿Hombres o mujeres? ¿Qué hacen los hombres? De fiesta, comiendo carne, como es algo, un atributo masculino. Sin embargo, la mujer se considera que las verduritas, las legumbres, es algo femenino. Hasta ese punto está construido. Los seres humanos no sabemos, es una especie que no sabemos qué debemos comer. La pirámide alimentaria es una cuestión política. Política. No sabemos qué debemos comer. Debemos educarnos, por eso hay tantas diferencias en las culturas, de qué debemos comer. Y la alimentación es solo una parte del veganismo, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que la hombría es un concepto construido. No se basa en nada. Cuando dice, ¿qué es ser hombre? Nadie lo sabe. ¿Qué es ser mujer? Nadie lo sabe. Y es frágil y hay que respetarlo, hay que protegerlo. ¿Cómo? A través de toda esta simbología del consumo. Y la carne y los animales pues son uno más. Frenos, cuando vamos a los factores prácticos. Imagínate, una persona se está planteando ser vegetariano o vegano, también volvemos a ver diferencias. Las mujeres ven menos frenos, menos barreras. Dice, bueno, pues ya me las apañaré, sé cocinar, o ya compré otra cosa, o ya me la haré. Luego tienen más herramientas para afrontarlo. El hombre vemos que es que percibe muchísimos frenos, y estoy hablando de frenos prácticos, no ya sociales, prácticos. ¿Qué pasa? O bien falta de disponibilidad, es que no hay muchos productos vegetarianos, o no saben, no se le han dado herramientas todavía en la sociedad para saber cocinar, las mujeres siguen siendo las que compran, las que planean los menús, sigue siendo una tarea de mujer. Y entonces los hombres perciben, claro, que a la hora de ser vegetariano, pues tienen más barreras que habrá también que, bueno, pues afrontarlas y ayudarles a hacer la transición. ¿De acuerdo? En definitiva, lo que estamos hablando son roles de género, no hay más. Aquí lo vemos otra vez, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, en España, por ejemplo, en mi estudio, sin embargo, las dificultades, aunque eran mayores en los hombres, que se consideraba que tenían más capacidad de control, las mujeres. Luego, las más dificultades las habían los hombres. Pero no era significativo, no encontramos que había una diferencia significativa entre ellos. Ojo, son universitarios, viven fuera de casa y a lo mejor han aprendido a gestionar esto igual. O sea que el concepto de dificultad en España, por lo menos, no lo hemos visto en mi muestra.
pero sí en las normas sociales. Para los amigos, o sea, para los hombres, sí sentían que tenían mayor presión que las mujeres en no consumir. Entonces, por esto es muy importante para los hombres tener amigos vegetarianos. Muy importante. A lo mejor las mujeres no. Las mujeres decimos, voy a ser vegetariana, voy a ser vegana, y ahí que tiramos para adelante. Los hombres no. Los hombres necesitan, en cuanto hay un vegetariano o un vegano, pues es más fácil que los demás adopten el vegetarianismo. ¿De acuerdo? Todo esto tiene un efecto también en la intención. Cuando le preguntas a la gente qué intención tienes que adoptar el veganismo, y vegetarianismo es que depende de qué miremos. Si plant-based diet, que nadie sabe lo que es, veganismo, vegetarianismo, pues depende de una u otra cosa, vamos a ver diferencia, qué intención tiene. Pero otra vez, es que es imaginable después de todo lo que he contado, por eso las mujeres somos más proclives a adoptar el vegetarianismo, tenemos mayor intención de adoptarlo. Veis las cifras y aquel que se está considerando, y no hay que lo va a hacer. La intención es cuando ya se forma la intención de voy a ser vegetariano. Pero aquí cuando se lo está considerando, vemos que las mujeres son más, mayoritariamente hay mucha diferencia. Este es un resultado de mi tesis que os animo son ecuaciones estructurales y se veía cómo afectaban todos esos valores que hemos visto, cómo afectaban a la intención de ser vegana. No vimos diferencias significativas, en la mayoría veis como ya son variables más abstractas, no al detalle hemos visto que sí. Pero lo que sí veíamos es que había una diferencia muy importante en cómo afectaba la consideración de los animales hacia las actitudes hacia el veganismo. Entonces, si vemos a los animales de forma diferente, en las mujeres tenía un valor muy importante. Esto explicaría también por qué hay más mujeres que tienen la intención de adoptar el veganismo. Detrás está actuando esta, que es la consideración hacia los animales. En definitiva, cómo vemos a los animales es un factor muy importante en cómo construimos, cómo pensamos acerca del veganismo. La idea que tenemos del veganismo depende de la consideración animal, de toda la percepción y lo que construimos hacia los animales. Y ese fue definitivo. Las mujeres mucho más importante que los hombres. Luego, lo estamos haciendo bien porque evidentemente estamos incidiendo en esto y esto podría explicar también por qué tenemos más mujeres veganas que los hombres. Pero lo que queda por descubrir es cómo podemos afectar a esto en la población de hombres, en la población masculina. Observaciones finales. Causas por qué a las mujeres les gustan más, o sea, tienen una relación diferente con los animales, por qué adoptamos más el vegetarianismo. Hay muchísimas explicaciones, todavía tenemos que seguir investigando. Lo que se está diciendo ahora es que seguramente no sea una sola razón, sería una combinación de ellas que hace que al final las mujeres pues, acabemos siendo más vegetarianas, más veganas en número que en hombres. Pero se ha mantenido, la visión de la naturaleza es diferente. Nosotros tenemos una visión de la naturaleza más romántica. Los hombres más utilitarista, más de explotación de la naturaleza, más de recursos, de utilizar la naturaleza para el ser humano. Y la mujer no. El concepto de sostenibilidad también vemos diferencia en sostenibilidad, pero bueno, cómo procesamos la información, el hombre es más lineal, la mujer parece que es más relacional. Luego, hay todavía muchas teorías que intentan explicar esta diferencia entre hombres y mujeres. Y ahí estamos, ¿no? Intentando averiguar y sobre todo para saber qué implicaciones y cómo podríamos mejorar las campañas. Lo que está claro es que hace falta más investigaciones sobre género, hace falta más investigaciones para ver qué nos diferencia, en qué somos iguales y para cambiarlo. Mi objetivo aquí es cambiarlo. ¿Qué pasa? Que los estudios que tenemos no son concluyentes, hay muchos, el estudio y sobre todo las relaciones con los animales es muy sensible a muchísimos factores. Ojo con esto, contraer estudios de otros países, intentar aplicarlos aquí para establecer y utilizar nuestras campañas, desarrollar nuestras campañas, porque puede ser que no funcione, ¿de acuerdo? Porque los factores culturales van a estar ahí. Y también contextuales, el empoderamiento de la mujer. Hay estudios que dicen en los países en el que se empodera a la mujer, la relación con los animales es mucho más respetuosa. Luego que vemos así esa correlación muy interesante. Ahora bien, una vez que sabemos que hay diferencia, como movimiento debemos plantearnos qué vamos a hacer con esa diferencia.
Y para mí esto es clave, ¿no? Desde el punto de vista de marketing, que ese es mi departamento y mi disciplina. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir explotando esa diferencia? Ahora, sabemos que se diferencian entre hombres y mujeres. ¿Vamos a seguir explotando esa diferencia o buscamos herramientas que nos sirvan no solamente para promover el veganismo, el respeto hacia los animales, sino también para reducir esa brecha de género, esa diferencia? ¿O seguimos marcando y reforzando esas diferencias? ¿Me veis? ¿Lo entendéis? De hombres o mujer. Hay que crear una narrativa más inclusiva. Perdón por el error. Más inclusiva. El discurso, desde mi punto de vista, había que abstraerlo. Por eso me gusta mucho también el mensaje de esta conferencia que habla de violencia, ¿no? Basta ya de violencia. Y desde mi punto de vista como investigadora, creo que debemos tener una historia diferente, storytelling diferente, empezar a cambiar el discurso porque así es más inclusivo y es más comprensible. Por ejemplo, en otra conferencia me decía una feminista, bueno, es que si me estás diciendo que yo tengo que ser vegana, me estás coartando como mujer. Yo decía, vale, porque lo ves como hombre-mujer y yo diciéndote a ti lo que tienes que hacer. Si abstraes al término de violencia o de poder de uno u otro, lo entenderás. Y decía, ahora lo entiendo, ¿no? Estoy en contra de todo tipo de violencia, estoy en contra de todo tipo de dominación. Y eso incluiría también a los animales. Luego, creo que lo que deberíamos plantear un poco es, en términos de estrategia, qué vamos a hacer con estos 3 puntos. Eso es un artículo que está disponible en Google, que un poco voy a lo que he explicado hoy, pero más en profundidad. Y este es la tesis doctoral, que también está disponible. El otro es en inglés y este en español. Y profundiza un poco en todas las diferencias de género entre hombre y mujer que hasta ahora se sabe, no solamente en mi estudio en España, sino también en la literatura un poco global. Muchísimas gracias.